Bienvenidos a La Pelota Manda. Hoy el episodio número 7 denominado Formar para siempre. Vamos a meternos en una idea que atraviesa el fútbol desde sus raíces. Que el verdadero impacto de un entrenador no se mide solamente en resultados, sino en la huella que dejan las personas. El disparador es el resumen del libro Jorge Grifa, 39 años en divisiones inferiores. Grifa fue mucho más que un formador. Fue una manera de mirar a los pibes, de entender el proceso, de sostener una cultura de trabajo y de valores cuando todavía nadie lo llamaba metodología. En este episodio voy a compartir las claves que aparecían en su recorrido y que significaban formar de verdad, por qué el semillero es escuela y cómo se construye un jugador y también un ser humano. Si sos entrenador, formador, futbolista o simplemente te apasiona el fútbol, este episodio es para vos. Arrancamos. En el fútbol siempre estamos hablando de las grandes estrellas, ¿no? De los cracks que vemos en la cancha. Pero ¿alguna vez nos hemos detenido a pensar de dónde salen realmente? ¿Cómo se construye una leyenda? Hoy vamos a explorar el trabajo de un hombre que dedicó su vida entera a responder justo eso. Y la respuesta, como se pueden imaginar, no es una fórmula mágica ni pura suerte. Está la visión, está en la dedicación y sobre todo en un método que va mucho más allá de la cancha. Vamos a meternos de lleno en esto. Este señor era Jorge Grifa. A él lo llamaban con toda razón un verdadero maestro del talento. Su vida y toda su filosofía, que plasmó en su libro 39 años en divisiones inferiores, son básicamente un mapa para entender cómo se crea un futbolista de élite desde cero. Pero a ver, para entender de verdad su filosofía, primero hay que entender de dónde venía él. Ojo que no era un teórico de escritorio, ¿eh? Toda su sabiduría nació ahí, en el césped, en el barro de la cancha. Y es que su carrera fue impresionante, la verdad. Debutó en Newell's, después se fue a Europa y se convirtió en un pilar del Atlético de Madrid por 10 años. Vivió el fútbol al más alto nivel. Pero, y acá viene lo más interesante, el momento clave fue en 1973. Cuando colgó los botines, en lugar de alejarse, hizo todo lo contrario. Se metió de lleno en la raíz del fútbol, en las divisiones menores. Primero en Newell's y luego en Boca Juniors, sentando las bases de lo que sería su enorme legado. Y acá es donde la cosa se pone buena de verdad. ¿Cuál era su secreto? No era una táctica milagrosa ni una estrategia revolucionaria. Era algo mucho más profundo, un conjunto de principios sobre el desarrollo de la persona y del deportista. Miren, el propio Grifa nos lo advierte en su libro. Su enfoque no iba de cómo ganar el partido del domingo, para nada. Se trataba de construir algo mucho más sólido y que perdurara en el tiempo, y el punto de partida de todo era la humildad. Antes de enseñar a patear una pelota, Grifa ponía sobre la mesa estas 4 verdades. Era un recordatorio constante, tanto para los chicos como para los propios formadores, de que el crecimiento empieza por reconocer nuestras propias limitaciones. Y sobre esa base de humildad construyó su método con 4 pilares clave. Primero, ver al jugador completo, o sea, no solo cómo le pega la pelota, sino su psicología, su familia, sus estudios, todo. Segundo, el entrenador es un maestro, no un jefe. Su trabajo es educar. Tercero, el compromiso del club tiene que ser total desde la directiva hacia abajo. Y por último, una idea clave. La competencia no es el objetivo final, sino una herramienta más para el desarrollo de los jóvenes. Entonces, ¿cómo se lleva esto a la práctica? Porque este enfoque nos lleva directamente al concepto más poderoso de su filosofía, la formación integral. Grifa entendía perfectamente esta dualidad.
Por un lado está lo obvio, lo que vemos en la cancha, la técnica, la táctica, lo físico, pero por otro lado, y quizás más importante, están los factores que no se ven. El manejo del ego, la influencia de la familia, el entorno social y el sentido de la responsabilidad. Él sabía que el éxito en lo primero dependía por completo de tener un equilibrio en lo segundo. A esto, hoy en día, le ponemos un nombre elegante: desarrollo holístico. Pero para Grifa, en verdad, era puro sentido común. Era imposible separar al atleta de la persona. Para formar a un gran futbolista, primero sí o sí tenías que formar a una gran persona. Entonces, ¿cuál era el resultado de aplicar esta filosofía durante décadas? Bueno, el impacto fue monumental. 39, más de 39 años dedicados a las divisiones inferiores. No es solo el título de su libro, es el símbolo de una vida entera dedicada a sembrar, a formar, a construir desde la mismísima base, y su legado es súper tangible. Primero revolucionó las canteras de clubes gigantes. De ahí, su método se convirtió en un modelo a seguir en muchos lugares y, por supuesto, formó una cantidad increíble de jugadores de clase mundial. Pero quizás lo más importante de todo fue que no se guardó ese conocimiento. Lo plasmó en su libro para las futuras generaciones. Y todo esto nos deja una pregunta final para pensar. En la era actual dominada por las estadísticas, la tecnología y el Big Data, ¿la filosofía tan humana de Jorge Grifa es más relevante que nunca? Esto nos obliga a cuestionarnos si en nuestra búsqueda del próximo gran talento nos estamos olvidando de lo más importante: la persona que hay detrás del jugador.